podemos observar aquí a simple vista es que, por ejemplo, el cerebro de la rata carece de estas estructuras plegadas que se denominan surcos, surcos si son hundidos, y circunvoluciones si tienen un relieve. Eso lo vamos a ver con toda claridad en el cerebro de cerdo que lleven al laboratorio, ¿ok? Pero que, por ejemplo, estos surcos y circunvoluciones, ¿ok? Estaban así porque la extensión de la corteza cerebral era muy grande y como la caja del cráneo no era tan grande, entonces esto induce un plegamiento necesariamente en la corteza cerebral para que la corteza cerebral pueda caber en esta cajita. En cambio, por ejemplo, animales como la rata se denominan, les voy a poner aquí en el chat, como lisencefálicos. En contraposición con los cerebros, con pliegues, con circunvoluciones. Debido a que los cerebros lisencefálicos no puedo, fálicos, carecen de plegamiento cortical. De esta manera, ¿ok? La rata no es que no tenga procesos complejos, la rata también tiene toma de decisiones, claro, no al nivel de la toma de decisiones de nosotros. La rata también tiene una manera de comunicarse con los de su misma especie y de transmitir mensajes, por ejemplo, respecto a los depredadores, pero estas funciones no tienen el grado de desarrollo y tampoco de complejidad que tienen el lenguaje humano y por tanto esa zona en la corteza cerebral de una rata no ocupa una extensión tan grande como para que la corteza tenga que plegarse para estar dentro de su cráneo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ok, seguimos. No, y entonces, vimos también esta diapositiva, ¿no? De la relación entre el peso corporal y el peso cerebral y que esta relación entre mayor era el peso del cerebro respecto al peso del cuerpo del animal, te hablaba un poco de cuál era la cantidad de neuronas y por tanto la cantidad de conexiones que se podían hacer potencialmente en el cerebro y por tanto esto guarda relación con el número y así como la complejidad de las funciones que llevan a cabo. Entonces, rápidamente, lo que vamos a ver en el laboratorio el martes, ¿verdad? ¿O es lunes? Martes. Martes, ¿ok? Es que los cerebros están divididos en diferentes lóbulos. Este lóbulo rojo que vemos aquí es el que tenemos más desarrollado, ¿ok? Los humanos y otros animales, por ejemplo, como los cetáceos, los paquidermos, incluso los cerdos tienen muy grande esta zona de la corteza cerebral. Repito una vez más que eso habla de la complejidad de las funciones que puede ejecutar ese cerebro. Aquí atrás vamos a ver el lóbulo parietal. Les recalco que esta es una vista sagital, es decir, como si cortáramos exactamente en medio y lo viéramos por dentro, ¿ok? En el lóbulo parietal residen funciones como el lenguaje comprendido, el lenguaje hablado, ¿ok? Aquí en el lóbulo temporal, no, estoy loca. Aquí en el temporal residen esto que les acabo de decir, mientras que en el parietal residen funciones como la percepción y el reconocimiento de los objetos y su integración con las memorias previas. Aquí en el lóbulo occipital, que es el que está justo en la parte posterior de la caja del cráneo, se considera el lóbulo dedicado a la integración y percepción visual, que cuando veamos sistema visual nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo, ¿ok? Percibir o ver a partir de un órgano sensorial que integrar la información en una corteza.
Entonces, rápidamente, este es un resumen de lo que vimos en la última clase presencial, que es, vean, por ejemplo, aquí está la médula espinal, ok, entonces en la médula espinal, ajá, residen funciones de la motricidad y la sensibilidad, mientras que en regiones como la médula oblongada, es decir, regiones del tallo cerebral, residen funciones como los centros autonómicos respiratorio y cardíaco, ¿ok? Aquí, ajá, relevos talámicos y síntesis de neurotransmisor, mesencéfalo, ¿ok? También síntesis de neurotransmisor, procesamiento y relevo de órganos de los sentidos, ¿ok? Hipotálamo, ajá, acuérdense que tálamo e hipotálamo eran, los dos formaban el diencéfalo, de tal manera que acá, ajá, que esto está evidentemente por dentro, ¿ok? Se ocurría la integración y relevo sensorial en el hipotálamo, integración hormonal, y en el resto del encéfalo funciones elevadas, es decir, como el almacenamiento de la memoria no, recuérdelo usted, porque eso está en sistema límbico, ¿ok? Procesos conscientes, funciones intelectuales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver un poco en la práctica es alguna estructura así, ¿ok? La tienen que mantener en frío, porque si no el encéfalo se deshace, ¿ok? Y entonces este cerebro, dependiendo de cómo se los den, va a tener esta telilla, ¿ok? Que son las meninges. Las meninges son tres, ajá, y que van de superior, o sea, de externo a interno. Si quieren, se las voy a poner aquí y lo apuntan, ¿ok? En el, en el pizarrón de una vez, ¿ok? Son de exterior, apúntenlo por favor, de exterior a interior. ¿Qué pasó? ¿Me voy a quedar sin pila o qué? ¿Qué onda con eso? De interior a exterior son, ajá, la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Y estas tres se conocen como meninges, ¿ok? Y recubren tanto el encéfalo como la médula espinal, ¿ok? Y tienen la función de proteger contra traumatismos, ¿ok? Pero también son el sitio, de el riego sanguíneo por la parte externa del encéfalo. Ahora, algo muy importante de mencionar es que el cerebro carece de terminales nerviosas nociceptivas. ¿Qué quiere decir eso? Que las terminales nociceptivas que se encuentran, por ejemplo, en las zonas de la piel, ¿ok? O en las articulaciones, ¿ok? Estas sensan dolor, son fibras que sensan dolor, pero estas no se encuentran en el encéfalo. Entonces, ¿cómo es que me duele la cabeza cuando me duele? ¿Ok? Pues resulta que que las meninges, ellas sí, sobre todo la aracnoides, que es donde reside el riego sanguíneo, ellas sí poseen terminales nociceptivas de tal manera que cuando se inflaman o se distienden por vasodilatación, da dolor de cabeza y lo que duele son las meninges, no el cerebro. El cerebro, tú puedes agarrar un picayelo o algo así, a un objeto punzante e incluso estar el individuo consciente y no siente absolutamente ningún dolor. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? No, ¿No? Miss. Ok, va, voy a cerrar. Aquí. Sí,
Porque la migraña, tiene que ver con una cuestión de neurotransmisión de la serotonina. Y aquí en estas terminales, la serotonina es un neurotransmisor vinculado a los procesos de dolor. También otras moléculas como las prostaglandinas, varias moléculas, o por ejemplo, como los factores de inflamación, pero en particular la migraña está ligada sobre todo a la neurotransmisión de la serotonina y aunque el dolor, la cabeza y la cara no reciben estimulación dolorosa como cuando te pica algo, te pinchas con algo, ¿ok? La neurotransmisión que lleva señal de dolor sí se encuentra activa en regiones que controlan y sensan dolor dentro del encéfalo. No sé si me expliqué. Es decir, aunque el encéfalo no duele, el encéfalo sí tiene regiones que procesan dolor, que procesan información de dolor. Y entonces, aunque no estés físicamente sintiendo ningún dolor, ninguna lesión en tu piel o en la región, ¿no? de tu cuerpo, como esas regiones se activan por serotonina, entonces tú sientes dolor. Dolor y fotofobia. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Muy interesante. La serotonina, y además está ligada con el estrés, porque la serotonina es un neurotransmisor que está vinculado a ese proceso. O sea, migrañas en general están muy asociadas a la condición de estrés por estrés emocional o, por ejemplo, estrés por privación de agua, estrés por privación de alimento, estrés por privación de sueño. ¿Ok? Privación de sueño también es estrés, ¿eh? Así que cuando ya no entienda cómo resolver su ecuación, la solución es que usted se duerma y al día siguiente, fresco y reparado, ya tiene que funcionar el proceso. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. Ay, perdón. Déjenme, ya cerré aquí. Es que como no lo veo muy bien, ok. Entonces, dijimos también que, la sección más, esta no la, vamos a verla un poquito aquí en la práctica, ya la vimos más o menos, déjenme compartirles la pantalla, ¿ok? Entonces, compartir, acá, ya la vimos un poquito, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Mis, ¿O no? Ok, ajá. Vimos también, perdón, esta es la que sigue, ok, que, el encéfalo tiene por dentro, ok, un sistema hidráulico que se conoce como el sistema ventricular. Tenemos dos ventrículos laterales, que son esta especie de alas que tenemos aquí, y si la vemos desde adelante, las tenemos así, en una forma de C, ok, debajo de nuestra corteza, y que estas se unen en un espacio que se llama el tercer ventrículo, ok, y que hay un estrechamiento y después da lugar al cuarto ventrículo y después al canal central que va a dar la vuelta en la médula espinal. Y entonces esto que nosotros vemos en un dibujo, perdón, ok, nosotros podemos verlo aquí en un corte sagital del encéfalo como el que vamos a hacer. Entonces acá yo casi no lo veo bien, pero vemos la rodilla del cuerpo calloso, ¿ok? Que no es otra cosa que los axones de los axones de las neuronas que están en un hemisferio y cruzan al otro, y las que están en este hemisferio y cruzan al otro, de tal manera que el cuerpo calloso se ve blanco porque está recubierto los axones están recubiertos de mielina. Aquí, encima del cuerpo calloso, nosotros podemos ver el espacio de los ventrículos laterales. Aquí, como está cortado en la parte del medio, podemos ver acá al tercer ventrículo, ¿ok? Porque es paralelo al hipotálamo. Aquí debe haber un estrechamiento y luego acá el cuarto ventrículo, ¿ok? Este de acá, que es paralelo
al mesencéfalo y después acá la cavidad, ¿ok? Entonces aquí, en este espacio, vemos la médula oblongada o bulbo, acá el puente, este de acá, el mesencéfalo, tálamo e hipotálamo, y es acá debe estar la hipófisis, solo que no la distingo, ¿ok? Y todo lo demás, corteza cerebral. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ah, el hermosísimo cerebelo, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces tiene que haber mielina. Entonces, si quieren, vamos a poner el ejemplo de la médula espinal. Esto que está preguntando su compañera es muy, muy valioso y muy pertinente. ¿Por qué? Porque, déjenme pasarme aquí al pizarrón. Ay, Dios, ¿dónde compartir? Pizarrón. Acá no lo hemos visto, pero yo creo que lo vamos a ver probablemente la clase del viernes. Ok, voy a borrar todos mis dibujos. Ok, entonces vean. No lo hemos visto, yo creo que lo vamos a ver la clase del siguiente viernes, pero cuando un poquito dijimos que cuando las células primordiales que se llaman los neuroblastos se forman a partir de la capa germinal que se denomina el ectodermo, ¿ok? Estos neuroblastos dan origen a tres tipos celulares diferentes. El primero de ellos son las neuronas, pero también se originan astrocitos y también una tercera célula que se llaman los oligodendrocitos, cuya función vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Entonces, particularmente las neuronas, ¿ok? Tienen, déjenme, antes, creo que tengo una foto aquí. Entonces, las neuronas son células originalmente redondeadas, ¿ok? Pero conforme van poblando las regiones de la corteza cerebral, ¿ok? Estas neuronas van adquiriendo un cuerpo estilizado en forma de estrella, en forma de pirámide, y tienen un filamento extendido, ¿ok? Este filamento extendido se le llama axón. Adicionalmente, las neuronas tienen una especie de puertos para que funcionan como si fueran los inputs, ¿ok? Y estos puertos se denominan dendritas. Como son muy profusos en algunas neuronas, se les puede llamar incluso el árbol dendrítico. Entonces, vamos a quedar claros, este de acá, que es el cuerpo celular, se denomina el soma, soma o cuerpo celular. Déjenme ver si ya se medio llenó mi computadora para que yo me pueda sentar cómodamente, porque ya me cansé. Celular, ¿ok? Este de acá, que es el largo, se llama el axón, que quiere decir eje, ¿ok? Y, este de acá se llama la terminal axónica, ¿ok? ¿Ok? De tal manera que, estas partes, aquí en las dendritas, ¿ok? La neurona recibe todo el input, ¿ok? Es decir, toda la información que viene de los circuitos que se establecen durante la embriogénesis, los básicos, pero también durante la infancia, durante la juventud, durante la adolescencia, durante la edad adulta. Es decir, una neurona es una célula que todo el tiempo está manteniendo y remodelando sus conexiones, ¿ok? Y entonces, cuando la neurona integra, porque además es una cuestión eléctrica, de volts, está en volts, ¿ok? Entonces, cuando la neurona integra, en la sumatoria, todo es una sumatoria, de voltaje,
Entonces, cuando veamos un poquito más adelante impulso nervioso, nos vamos a dar cuenta que la neurona siempre está en reposo, lo voy a poner en texto porque si no me queda horrible, ¿ok? En menos 70 milivoltios, ¿ok? Y entonces le llegan muchos estímulos en milivoltios, ¿ok? Y si la neurona haciendo la sumatoria le da aproximadamente un menos 50 milivoltios, es decir, se vuelve menos negativa, la neurona lo entiende como una respuesta del todo o nada, de tal manera que pasa por el 0 y después llega hasta el más 30 milivoltios. Eso lo vamos a explicar cuando veamos potencial de acción, ¿ok? Y entonces la neurona en ese momento dispara, así, como si fue algo que denominamos potencial de acción, ¿ok? Entonces, el potencial de acción no es otra cosa que un impulso eléctrico que llegó hasta más 30 milivoltios, ¿ok? Y que es transmitido a través de este cable, aquí está el potencial de acción, es transmitido a este cable, a través de este cable que se denomina el axón, pero como aunque sean 30 milivoltios son electricidad, ¿cómo le haría esta neurona si está, déjenme ver si tengo aquí un circuito, espérenme, déjenme, no se vayan. Está en el 2, no, está en el 2, espérenme. Espérenme, no se vayan. Miren este circuito. Déjenme compartirles la pantalla. Cerrar. Entonces, compartir este. Vean, este es un pequeño circuito en el hipotálamo. Entonces, quiere decir que todo el tiempo está pasando electricidad por ahí. La pregunta es, ¿cómo le hace un cable para no desencadenar una transmisión eléctrica desordenada en ausencia de un aislante? O sea, como si tuvieras un cableado sin aislante, ¿qué pasaría? Puede que haya como una pérdida de electricidad, hacia su entorno. ¿Y qué más? O sea, si en la cocina de tu casa tú tienes el cable sin la recubierta y cruzas el de la cafetera, el de la sanguchera, el de la licuadora, el encendido eléctrico de la estufa y enciendes aunque sea uno, ¿qué puede pasar? Uno o varios a la vez. Bueno, sí, o sea, terminas activando los demás. ¿Perdón? Terminas activando los demás de alguna manera. Terminas activando los demás u ocasionando un incendio, ¿cierto? Un cortocircuito, ¿cierto? Sí, maestro. Ajá, de tal manera que vamos a regresar a la pantalla, al pizarrón, perdón, ok, las neuronas requieren de un recubrimiento aislante, aquí contestando la pregunta de Rocío, ok, que nosotros ay Dios, ya lo hice mal, ¿ok? Que nosotros denominamos mielina. Es decir, la mielina, si nosotros lo viéramos, ¿ok? Aquí de perfil, veríamos que es un recubrimiento, ¿ok? Que
va a, a desarrollarse a todo lo largo de los axones. Y entonces es un recubrimiento hecho a partir de una grasa saturada. Y esta grasa saturada, el mejor ejemplo de la grasa saturada es la manteca de cerdo. Y entonces, ¿de qué color es la manteca de cerdo? Como cremita. Sí, como Es cremita. blanca, ¿ok? Color beige o blanca. Entonces, de esta manera, déjenme cambiarles a la presente grasa saturada. ¿Ok? De esta manera, ay, ¿dónde está mi? Espérenme, escape, cerrar. De esta manera, ¿dónde está el compartir? Espérenme. Puedo salir de aquí. Ok, ahí está. Cerrar, escape, compartir. De esta manera, si está nervioso uno, ok, aquí está, compartir. De esta manera, espérenme, déjenme pasarme a la médula espinal para dar el ejemplo. Okay. ¿Dónde está la médula espinal? Ok. La médula espinal. Está la médula espinal dentro de tu vértebra. Vean de qué tamaño es. Y entonces en la médula espinal, ¿ok? Podemos ver la sustancia blanca porque es la región donde residen los axones, ¿ok? Es decir, las fibras o los cables de las células que integran la información están en la parte blanca porque los axones y solo los axones están recubiertos de mielina. En cambio, el cuerpo de las células, es decir, el soma, ¿ok? No tiene mielina, al revés, está desprovisto de mielina, de tal manera que donde lo vemos gris, ¿ok? Que en el caso de la médula espinal es en la parte central que nosotros llamamos la mariposa, aquí y aquí, ¿ok? Esta región es el lugar donde residen los cuerpos y esta región blanca es el lugar donde residen los cables, es decir, las fibras o axones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, mi todo bien. No. Mostrarles el esquema, ¿ok? Esta es la médula espinal, justo lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Entonces, vean, ¿se acuerdan que dijimos que había una parte que era motora y otra parte que era sensorial? Entonces, vean, esto que estamos viendo aquí es esto mismo que estamos viendo aquí. Entonces, cada una de las bolitas es un cuerpo de una neurona, ¿ok? Entonces, las ventrales, que están acá, son neuronas motoras, ¿ok? Perdón, esta creo que está, déjenme. Esta está dorsal, posterior, no, está bien, ¿ok? Y esta de acá, y estas son las fibras o axones que salen, en este caso, por las raíces nerviosas. Es decir, lo blanco es predominantemente fibras de paso o axones que se encuentran en médula espinal y la parte gris, ¿ok? Es predominantemente cuerpos celulares. Ahora, en el encéfalo, como ustedes habrán podido observar, ¿ok? Acá, nosotros no se alcanza a ver, pero déjenme pasarles explicarlo con ay, no veo, casi no veo por el sol, ¿ok? Y listo, en el pizarrón, compartir, voy a borrar, ¿pueden ver mi pizarrón? ¿Pueden ver mi pizarrón? Ok, entonces, borrar todos mis dibujos. En la corteza cerebral,
Vamos a poner un pedacito aquí de corteza cerebral, ¿ok? Aquí están las 6 capas de neuronas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? De tal manera que la parte externa del encéfalo es gris y todas las neuronas reclutan sus axones para salir del encéfalo, sea hacia el otro hemisferio o ir hacia el tallo cerebral, de tal manera que en la corteza cerebral, particularmente la parte externa es gris, porque ahí hay cuerpos celulares, y la parte interna es blanca, porque por ahí pasan los axones. Por eso el cuerpo calloso, que es esta estructura que vemos en forma de C, es blanco, porque los axones atraviesan del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo y al revés, y entonces no atraviesan los cuerpos, atraviesan los axones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Maestro, ¿de casualidad hay alguna, bueno, alguna enfermedad, se podría decir, relacionada con ese problema? ¿Con cuál problema? De que, o sea, de que no atraviesen los axones, sino que se Sí, desvíen. sí. O sea, hay falta de conexiones, o sea, o conexiones anómalas entre un hemisferio y el otro, sí, ¿ok? Incluso el exceso de conexiones causa problemas también, porque estas conexiones se establecen, las básicas, durante la embriogénesis y la infancia, pero se van depurando justo un poco después del nacimiento, cuando empieza la estimulación social y todo esto, ¿ok? Sí, de hecho, en donde nos queda, ¿qué? 3 minutos, en donde hay un caso muy sonado de una niñita, ¿no? Que después, en el primer año de edad, ahí déjenme moverme porque me estoy tostando aquí, ¿no? Y me voy a seguir tostando, ¿ok? A ver, así, ay Dios, no sé ni en dónde, ¿no? Es que estoy en experimento, entonces si no me apuro, no sale el día de hoy. Espero que un día, ¿no? Tengamos chance de hacer un trabajo conjunto. Listo. Entonces, sí, hay un caso de una niña muy interesante. Déjenme compartirles aquí la pantalla, perdón, en donde la bebé tuvo un proceso infeccioso y fiebres muy altas durante el primer año, de tal manera que el hemisferio tenía convulsiones casi cada media hora, ajá, más o menos en ese tiempo. Entonces, estos sitios quedaron sitios lesionados en donde hubo grandes zonas de muerte de neuronas, y entonces las fibras de esas neuronas quedaron desprovistas de mielina y los cuerpos se perdieron. Entonces se desarrollaron estos focos de daño y después se convirtieron en focos de epilepsia. Y entonces cuando las neuronas que no se murieron, que estaban vecinas, querían transmitir algún impulso hacia el otro lado, parte de su axón había sido dañado. Oigan, ¿cuánto nos falta? Un minuto. Ahorita que nos desconectemos, reconectamos en 5 minutos. Please, ya me falta poquito, ¿ok? Y entonces lo que ocurrió es que, se encendían los focos de epilepsia aquí, y la energía era transmitida de manera incontrolada hacia el otro lado y, hacía crisis, con mioclonías que ponían en peligro su vida, y era una niñita de 3 años. Por eso las fiebres en los niños pequeños son de mucho cuidado, ¿ok? ¿Por qué?
podrían causar daños irreversibles, sobre todo al encéfalo de los niños. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que como los medicamentos no podían controlar estas crisis, lo que hicieron fue seccionar el cuerpo calloso para que y extirpar esta parte del encéfalo que había. Listo, ok. Entonces, déjenme, no encontré el video, pero ahorita con más calmita, cuando yo me puede evadir un poco el sol, ok.
Ya lo encuentro y se los mando al WhatsApp para que lo vean. Es un caso muy, muy, muy famoso en donde hicieron una incisión en el cuerpo calloso y además extirparon todo un hemisferio, ¿ok? Que era el hemisferio que tenía más problemas y generaba las crisis epilépticas de tal manera que esto, debido a la enorme plasticidad que tiene el sistema nervioso, sobre todo en los individuos, o sea, en los niños y en los jóvenes, ¿ok? Jóvenes estamos diciendo, ¿no? 25 para abajo, ¿ok? Así que si usted está próximo a dejarse joven, ¿no? Pues aproveche su tiempo y moldee su sistema nervioso aprendiendo cosas nuevas, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la plasticidad va con la edad, sobre todo cuando el encéfalo cruza ya los 30 años de edad. Para el encéfalo eso ya es una edad avanzada, ¿ok? Porque la especie humana no está hecha para vivir los 80 años que vivimos y por eso es que nadie llega a los 80 en ausencia, o sea, intacto como están ustedes ahorita. No, eso es imposible porque los sistemas empiezan a envejecer incluyendo el sistema nervioso, ¿ok? Entonces, sí, sí hay casos en donde hay alteraciones en la conexión, sí, sí hay casos en donde la conexión es excesiva y causa trastornos, por ejemplo, como el autismo. Sí hay casos, por ejemplo, donde en lugar de tener, por ejemplo, cierto número de neuronas en la corteza cerebral, se tiene un mayor número porque no se eliminaron las excedentes, las que se habían generado en excedente para establecer los circuitos. Sí, todo eso causa alteraciones. Listo. ¿Alguna pregunta hasta este momento, muchachos? ¿No? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Rápidamente, antes de que mi DNA sea afectado por la radiación. Las meninges duelen, el encéfalo no duele. Y las meninges duelen por inflamación, por ejemplo, cuando la gente se va de guarapeta y toma un alcohol casi de esos que sirven para inyectar, ¿ok? Como la destilación no es una destilación muy fina porque sería muy costosa y entonces el alcohol sería costoso, te da cefalea porque los metabolitos o los productos de desecho que tiene un alcohol mal destilado o que no fue sí, no se limpió y depuró después de la fermentación, por ejemplo, causa inflamación en las meninges y eso es lo que te da dolor de cabeza. Por ejemplo, también da dolor de cabeza, el exceso de liberación de serotonina por estrés, por eso hay cefaleas tensionales, ¿ok? También te da dolor de cabeza en el caso de la migraña, por ejemplo, como yo ahorita, ¿no? Yo por eso uso estos lentes, ¿ok? El exceso de estimulación luminosa a veces está vinculada, ¿no? A la liberación de serotonina y entonces te da también cefalea. Obviamente, si tienes algún patógeno en el sistema, este causa inflamación y entonces la inflamación se extiende, ¿no? Incluso a las meninges cerebrales y te da dolor de cabeza. La fiebre también se acompaña de dolor de cabeza por una cuestión de inflamación. Listo. ¿Qué más, chicos? Diferenciar la materia gris de la blanca. La materia gris, eso lo vamos a profundizar un poquito más, ya creo que la clase del viernes. El lunes, el martes, yo creo que tenemos la práctica y ya luego el viernes para ver tema, ¿ok? Para ver un poquito más a profundo a nivel celular el sistema nervioso. Listo.
Pues si no hay alguna otra pregunta, los dejo que desayunen bien, ¿ok? Antes de entrar a su siguiente clase, yo me voy al experimento.